Hola viajeros, ¿cómo están? Los saludo una vez más, ahora desde otro destino. Estamos en Estrasburgo. Esta es una ciudad pequeña, un pueblito en Francia que está muy cerca de la frontera con Alemania. De hecho, es algo que vamos a estar notando en esta travesía porque su arquitectura se parece o empieza a inclinarse un poco más hacia la arquitectura alemana en vez de la francesa. Y la verdad es que eso es una combinación muy bonita. Esta ciudad es muy importante ya que aquí hay varias partes o varias sedes del Parlamento francés y sedes importantes políticamente. Además de que es el mercado más grande e importante de Navidad que hay en Europa. La verdad es que aquí cuando es Navidad se pone muy mágico y salen muchísimas cosas de vendimia que son absolutamente mágicas. Yo espero que haya algunas tiendas ya que se acerca la Navidad, pero todavía no estamos en esas fechas. Pero pues yo espero que previniéndose un poco y también para los turistas que no vienen hasta esa fecha, vayan a estar vendiendo ya alguna que otra cosa navideña. Entonces, pues nada, vamos a ver qué nos trae esta ciudad. Y vean viajeros, si creen que estos lugares no son turísticos, vean ese número de personas que vienen en un grupo. De hecho, creo que son como 3 grupos de turistas que están haciendo un tour, valga la redundancia, por esta ciudad. Vean nada más cuántos están. Vean toda la fila que viene desde allá atrás. Y ellos parecen tener pinta de europeos o americanos o algo así. Pero la verdad, algo que también les iba a contar es que desde que llegué en el minuto 0 empecé a ver gente asiática. Creo que ellos sí están haciendo turismo por todo el mundo. Es algo muy impresionante cómo esas personas están viajando y ahí las puedes encontrar en todo el mundo. Lo único malo y que no me gusta es lo del espacio personal, que literalmente se te avientan o se te ponen enfrente, no te dejan avanzar. La verdad eso sí está súper feo, pero bueno, creo que es algo en parte de las culturas, ¿no? Chocamos en eso. Justamente una calle después de donde estábamos está la Catedral de Notre Dame de Estrasburgo. Y no crean que estos lugares no son turísticos, vean nada más la cantidad de gente que hay. De hecho, hace un momento se me había puesto aquí al lado un grupo que les estaban explicando y diciendo que este es el mejor punto para tomar fotos. Que porque de cerca no se alcanza a ver pues toda la fachada. Y vean, la verdad es que está súper genial. Es diferente a Notre Dame en París. La verdad es que Notre Dame en París es muy impresionante. Y sus acabados en mármol blanco son excelentes. Pero vean aquí este acabado en como ladrillo naranja, creo que la hace especial y aparte su parte gótica también está muy marcada. Y vean en la parte de arriba que tiene una punta no terminada, creo que eso le da un toque también a esta catedral. Miren como ahí le falta un pico. Miren nada más cuánta gente hay aquí. Y literalmente son las 10:35 de la mañana, ¿eh? Pues esto en París no pasaba si no estabas en una súper atracción. Supongo que aquí pues justamente porque es la atracción principal de Estrasburgo, la Catedral de Notre Dame de aquí. Pero vean la cantidad de gente que había, ¿eh? Y miren aquí ya de un poquito más cerca. Está impresionante, ¿eh? Sí vale la pena venir a verlo. Imagínense poder subir hasta allá. Según yo no se puede, pero imagínense haber estado hasta allá arriba. ¿Qué tal viajeros? Ya pasaron algunas horas desde que hablamos por primera vez aquí en Estrasburgo, pero la verdad es que había tenido pues un contratiempo del check-in con el Airbnb. Porque el check-in empezaba a la 1 y pues yo llegué temprano, llegamos aquí a las 9 de la mañana. Pero bueno, ya por fin pudimos dejar nuestro equipaje. Pero eso no me impidió que fuera a ver la ciudad. Bueno, el pueblo, no sé si decirle pueblo o ciudad,
pero la verdad es que es grandioso. Lo poco que he visto es que realmente tiene mucha influencia tanto alemana como suiza, y es que justamente esto es la capital. Estrasburgo es la capital de la zona de Alsea, así se le dice, y es justamente la frontera que tiene Alemania, Suiza y Francia, y por lo mismo tiene aquí la influencia de todas estas culturas. Y eso es algo que podemos ver en justamente los establecimientos, porque en París normalmente estaban los letreros de restaurantes, tiendas, etcétera, en 3 idiomas: en inglés, español y francés, obviamente. Y aquí es un poco similar, pero con el cambio del español. Aunque sí hay algunos lugares donde hay español en sus letreros, normalmente está el alemán, el francés y el inglés. Así que eso obviamente nos habla de que los alemanes vienen mucho hacia acá, y de hecho se puede escuchar cuando van en la calle, escuchas a personas hablando el alemán, el francés y el inglés. La verdad es que lo he visto poco, nada más en algunos tours, pero principalmente sí el alemán y el francés. De hecho se ve que hay mucho turismo local, eso es muy bonito de ver en un lugar. Y de hecho las arquitecturas que hay aquí sí tienen muchísima influencia y van cambiando mientras te mueves. Ves cosas de la parte francesa, ves cosas de la parte alemana y suiza. De hecho pues ya lo van a estar viendo a lo largo del video. Pero bueno, hoy el clima no nos sonrió tanto porque está habiendo una pequeña lluvia, pero la verdad es que es muy pequeña, no nos va a impedir hacer nada. Estamos preparados para todo, y ahorita me estoy dirigiendo de nuevo a la Catedral de Notre Dame de aquí de Estrasburgo, porque tenemos un tour gratis que agendamos. Estos tours gratis, aunque no te piden un pago, la verdad es que es una buena costumbre que ustedes remuneren el trabajo, ya que pues están compartiendo la experiencia y la cultura del país con ustedes. Así que dejen algo de remuneración en estos tours, aunque no sea obligatoria. Pero bueno, justamente en la Catedral de Notre Dame de Estrasburgo, frente a ella es el punto de reunión. Ahorita estoy yendo hacia allá, ya que pude dejar el equipaje y todo, porque la verdad pues sí estaba pesado, ya que aquí las calles, la mayoría son adoquinadas, y eso es porque tiene mucha influencia medieval, y desde esos tiempos están sus calles construidas, por lo cual pues estar con maletas en calles adoquinadas es un poco difícil. Y de hecho también para la parte de accesibilidad yo lo vería difícil, porque cuando hay calles adoquinadas, las personas que utilizan silla de ruedas, andaderas, etcétera, suele ser un poco difícil. Pero la verdad es que aquí he visto personas así y parece ser que se mueven muy bien, así que no sé si tengan ruedas muy resistentes hacia ello, pero la verdad es que sí hay accesibilidad aquí en este lugar. Y los negocios de hecho tienen elevadores, rampas, señalizaciones para personas con problemas de movilidad, lo cual es súper bueno, ya que pues eso sí es realmente una inclusión que ayuda a las personas. Pero bueno, aquí hemos llegado de nuevo a la parte del carrusel que estábamos en la mañana, y cuando demos a la izquierda, bueno, de hecho aquí se llama Plaza Gutenberg, donde está el carrusel, y pues ya si damos a la izquierda vamos a ver la Catedral de Notre Dame, así que vayamos a ello. ¿Qué tal, viajeros? Los saludo desde la Plaza de Gutenberg una vez más en Estrasburgo, y me verán un poco diferente, y de hecho hasta traigo mi mochila porque fui a dejar las maletas a una consignia cerca de la estación de tren, y la mochila la traigo conmigo porque en la noche nos vamos a mover a un nuevo destino, pero pues justamente verán que es otro día. Y aunque la lluvia no nos detuvo el día de ayer para conocer y tomar ese free tour que les comenté, sí nos paró de grabar, porque pues obviamente no podía tener el equipo expuesto a la lluvia, porque en específico de 7 a 8 p.m. sí se soltó muchísimo la lluvia. Pero bueno,
Ahorita ya es un día nuevo, se supone que no va a haber lluvia, aunque sí está haciendo mucho fresco, no se avecina lluvia. Entonces esperemos que así sea y podemos grabar el video del día de hoy de Estrasburgo. La verdad es que aprendimos muchísimas cosas muy interesantes. Es una ciudad muy bella y con mucha historia, así que acompáñenme a desayunar y después a contarles todo esto. Bueno, viajeros, y después de este desayuno vamos a empezar nuestro recorrido. Estamos de nuevo en la Catedral de Estrasburgo. Estamos aquí porque este es el icono de la ciudad y por eso vamos a iniciar a contar la historia desde aquí. Estrasburgo siempre ha sido una ciudad muy importante, iniciando desde los tiempos de los romanos, ya que aquí fue uno de los establecimientos de guerra importantes de los romanos, y después ha sido una ciudad que ha sido peleada por dos naciones, en este caso Francia y Alemania. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando a lo largo del video. Por el momento les voy a contar un poquito de los datos curiosos de la Catedral de Estrasburgo. Dentro de la catedral hay un reloj muy importante, ya que es un reloj astronómico que marca exactamente la hora. Y de hecho, se supone que hay una desviación en esta, pero la hora que se marca en ese reloj astronómico es la hora exacta del mundo. No hay una desviación de los ajustes que hemos hecho nosotros como personas para tener un mejor control del tiempo, sino se supone que este reloj astronómico tiene el tiempo exacto. Y de hecho está adelantado 30 minutos a lo que nosotros vemos en los relojes. Eso es algo muy interesante porque también aquí ha sido un cambio de zona horaria debido a los problemas también de que se ha disputado entre Francia y Alemania. Pero bueno, de las cosas más importantes o lo primero que nos fijamos cuando vemos a la Catedral de Estrasburgo es que le hace falta una torre para lo que nosotros normalmente vemos o para el diseño que parece tener. Pero esto no es así, no le falta una torre porque así no está en los planos, así no fue diseñada. Esta torre no está en los planos originales por una cosa muy interesante. Cuando se inició a construir la Catedral de Estrasburgo, esta ciudad era parte de Francia, por lo cual mandaron a buscar a un arquitecto que trajera o que construyera esta catedral impresionante para la ciudad, ya que sería justo un icono muy importante de esta. Y lo que se hizo fue que mandaron a un arquitecto, fue a París, vio Notre Dame y le gustó hacer ese estilo. Justamente estaba pensado hacerse las dos torres, pero pasaron dos cosas, o hay dos historias. La primera es que por parte de los constructores, cuando ya estaban haciendo la catedral, como el primer plano o la primera idea era una catedral más pequeña, cuando ya construyeron la catedral más grande y con la primera cúpula, vieron que no iban a aguantar los cimientos que tenían ya puestos. Por lo cual pues levantar una segunda torre era imposible y no se iba a poder lograr. Y la segunda historia es que cuando estaban construyendo la catedral, llegó un momento que la ciudad pasó a ser parte de Alemania. Y para las iglesias góticas de Alemania no se usan dos torres, se usa una torre porque es como que la parte central que da el poder o la estructura, lo fuerte del edificio. Así no te distrae nada de lo demás, sino siempre ves la cúpula central. Y por eso, cuando era parte del Imperio Alemán y le dijeron que hacía falta construir la segunda torre, les dijo, no van a construir una segunda torre porque así vamos a hacer que parezca de la arquitectura alemana. Muy interesante, ¿no? Creo que eso es algo que vamos a estar viendo durante todo el recorrido, que hay lugares que van a ver muy entremezclados porque se iniciaron con un imperio, después pasaron a otro o tuvieron alguna reconstrucción o modificación en lo mismo, así que pues creo que esto es algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta, así que sigamos con esto. Y bueno, viajeros, ahora nos estamos moviendo en la calle aledaña a la catedral. Estamos muy cerca del siguiente punto que les voy a comentar. La verdad es que esta es una ciudad pequeña que pueden hacer caminando, lo cual está súper cool. Pero si quieren tomar el transporte público, también está súper dotado de estaciones de tren eléctrico que pueden utilizar para ir a todos los lugares en la ciudad.
Y bueno, viajeros, el siguiente dato interesante es aquí. Estamos aún en una calle aledaña, de hecho es la siguiente calle a la avenida donde se encuentra la catedral. Y esta avenida es muy importante porque, si recuerdan, les conté que Estrasburgo ha sido importante desde el tiempo de los romanos. Y es que esta, que es una de las calles más anchas, de hecho por mucho tiempo fue la calle más ancha de la ciudad de Estrasburgo, fue hecha en los tiempos de los romanos, porque si recuerdan, cuando se armaban los imperios romanos, hacían sus campamentos todos iguales, de una manera cuadrada, con dos calles que la cruzaran, una de norte a sur y otra de este a oeste. Y pues justamente esta era una de las calles que se supone hasta el día de hoy, si la siguen todo derecho, obviamente librando todos los obstáculos que hemos puesto en los tiempos actuales, llegan a una ciudad, adivinen cuál. Así es, llegan hasta París. Y otro tema interesante es que si voltean arriba, en esta calle van a ver en la fachada una estructura, una escultura de una persona, y así es como utilizaban los uniformes los militares en Estrasburgo en la Edad Media. Si recuerdan, aquí fue donde iniciamos el video el día de ayer. Esta es la plaza de Gutenberg, la otra no era. Al inicio de este día les dije mal el nombre. Para quien no sepa, Gutenberg es importante porque nació aquí en Estrasburgo y fue el que inventó la prensa aquí en Europa. Esta era la forma de impresión en ese tiempo, donde tenían un rodillo con caracteres, le ponían tinta y pasaban un papel para que fuera impreso texto ahí. Esa fue la invención de Gutenberg y nació aquí. Muy interesante, ¿no? Ahora estamos aquí en la Plaza Kepler, que de hecho fue donde iniciamos el video, pero les había dado mal el nombre. Esta plaza es sumamente importante por varios aspectos. Uno es que aquí se lleva a cabo el mercado de Navidad, que justamente es famoso de Estrasburgo también. Y Kepler fue un general francés que luchó en los tiempos de Napoleón I, y de hecho se supone que todos los comandantes de ese tiempo deberían de haber sido enterrados en París, pero hay una historia que, mito, leyenda, no lo sabemos, ustedes consideren cómo la van a tomar, que este general era alto, fuerte, con una voz imponente, y pues cuando estuvo con Napoleón Bonaparte, Napoleón se sintió intimidado porque pues él era una persona bajita, más o menos, de hecho exactamente la misma estatura que yo, y se supone que cuando lo mandaron a los restos a París, él había dejado escrito que los restos de este comandante no se quedaran en París. Entonces se quedaron las cenizas ahí durante mucho tiempo, porque ya no era emperador Napoleón I, pero estaba escrito en su testamento o en sus estipulaciones que no debía de ser enterrado ahí, y es Napoleón III, su sobrino, quien decide que se sigan las órdenes que había dejado Napoleón para cumplir su palabra. Y es así que después de que le dicen qué debemos hacer con los restos de ese general que tenemos en París durante bastantes años ya, es que decidió que se trajeran a Estrasburgo porque aquí había nacido el general. Y bueno, el otro dato muy importante de aquí de la plaza es justamente del edificio que tengo atrás de mí. Ese es un edificio muy importante, ya que fue la primera sede o construcción grande que hizo para fines políticos Francia aquí en Estrasburgo, solo que cuando pasó a ser dominio Estrasburgo después de iniciar su construcción hacia el Imperio Alemán, es por eso que los alemanes hicieron unas modificaciones, y en la fachada se pueden ver las caras de unos compositores que no son nada franceses, sino más bien son del Imperio Alemán. Y de hecho, otra de las cosas muy importantes es que justamente ese edificio se creó otro edificio, pero ese ya con arquitectura alemana. Lo podemos ver porque si ven ustedes un edificio que es completamente sobrio, gris, y con ese tipo de cosas que te mandan la vista hacia un solo centro, significa que están viendo una arquitectura alemana. Miren, aquí ya que pasamos el arbusto se puede ver mucho mejor, vean cómo es una arquitectura más sobria. Y un dato interesante es que ese reloj marca la misma hora que el reloj astronómico que tenemos en Estrasburgo.
en la catedral, ahí se sincronizaron esos dos relojes para que llevaran el mismo tiempo. Y último dato antes de movernos de esta plaza es que si se fijan, por ejemplo, en ese tejado, la parte de arriba, los mini cuartitos que se ven ahí, no tienen cristales. Y eso es porque en las zonas de Francia, Alemania, todas estas zonas cercanas, si escarban 3 metros bajo tierra, van a encontrar agua. Entonces los cimientos de abajo, obviamente los sótanos, eran sumamente húmedos y ahí no se podían guardar alimentos en la época medieval. Entonces lo que hicieron fue crear esos áticos superiores donde no tuviera ventanas y pudiera circular el aire para que la humedad no se estancara. Y es por eso que se tienen esos cuartitos hasta arriba, o esas más bien ventanas hacia arriba, y en la anterioridad no se tenían ni siquiera ventanas. Otro dato rápido e interesante, viajeros, es que Estrasburgo es una ciudad de ciclistas y peatones. Vean nada más cuántas hay, y esto es por dos cosas principalmente. Uno es porque hay muchísimo estudiante aquí, la mayoría de la población aquí son estudiantes, y dos es porque el ayuntamiento prefirió que hubiera más seguridad hacia el turista, el peatón, y por eso mismo desarrolló la ciudad de esa manera. Realmente vamos a ver muy pocos coches y principalmente está el peatón, las bicis, hay ciclovías en toda la ciudad y también el tren como medio de transporte. Miren, viajeros, como toda ciudad importante debe de tener un centro de espectáculos principal. Aquí estamos viendo la Ópera de Estrasburgo. Esta es una sede que sigue estando activa hasta el día de hoy. Siguen habiendo presentaciones de ópera y de danza. Desafortunadamente no vamos a poder entrar a ninguno porque el del día de ayer era a las 3 de la tarde y el del día de hoy es a las 8 de la noche. Horas que no tenía conveniente porque a las 3 de la tarde ayer estábamos haciendo el tour y hoy a las 8 ya tengo que estar por allá por la estación de trenes para tomar el siguiente tren al nuevo destino. Pero miren qué hermosa es la ópera, obviamente con un estilo francés. Y si se han preguntado por qué las casas aquí son de color naranja, así similar como lo habíamos visto en Londres, bueno, es porque obviamente las ciudades se construían en la antigüedad con los materiales que tuvieran cerca o disponibles, y aquí está la piedra que se llama sandstone, que es esta piedra como rojiza. Si no mal recuerdo, la traducción es terracota en español. Y miren, ese edificio antes era parte del centro militar de Estrasburgo cuando se tenían que almacenar grandes cantidades de armamento para las guerras, y ahora es un almacenamiento para lo que tienen en la ópera, todas las escenografías y esas cosas gigantes que tienen aquí. Pero bueno, justo al lado de la ópera seguimos teniendo un lugar que habla sobre la guerra, el cual es el cuartel donde antes se hacían los cañones. Se hicieron ahí para las guerras que participó Francia y Alemania. Vean, de hecho ahí afuera en la fachada tenemos postrados cañones que fueron utilizados en ese tiempo y creados ahí mismo en ese edificio. Ahora nos encontramos en otro punto importante de Estrasburgo, que es este edificio. Ahora, aquí voy a tomar el tiempo para explicar un poco del problema de por qué fue de Alemania, por qué ahora es de Francia, y de hecho eso tiene que ver un poco con la historia de este edificio, porque los alemanes construyeron este edificio, de hecho un general en específico, el cual peleó en la Primera Guerra Mundial, y fue, obviamente ya sabemos por la historia, que no han sido guerras muy bonitas, de hecho han sido muy sanguinarias y problemáticas, pero este general quiso mostrar que tenía visión a futuro y de progreso. Por eso usó a Estrasburgo para mostrar esto, construyendo este edificio que tenemos en la parte de atrás, el cual sigue un estilo muy alemán, como les había dicho, con una cúpula
central, la cual es donde tienen la atención. Y obviamente recordemos que es un general, entonces él quería estar al frente viendo a todos y que lo escucharan, y por eso tenemos ese balcón con ese gran ventanal donde él se postraba. Y en esta plaza donde estamos ahorita es donde se ponían todos los militares a escucharlo. Y de hecho algo muy interesante es que en la fachada, en la parte de abajo, están dos estatuas que lo están soportando, al igual que un águila que representa al imperio, y obviamente quién estaría arriba, el mismo parado en este balcón. Y bueno, ¿cómo es que cambia o ha cambiado en el tiempo Estrasburgo de un lado a otro, de Francia a Alemania? Pues obviamente la única respuesta podía ser las guerras. Las guerras es algo que han estado muy frecuentes en la historia de Alemania y Francia, en especial de toda Europa, pero estos dos países han tenido conflictos, y pues obviamente al estar ahorita en la frontera que tiene Alemania, Francia y Suiza, es un territorio que ha sido muy peleado en las guerras y donde se tuvo un control militar muy importante en esos tiempos. Es por eso que Estrasburgo ha pasado de un imperio a otro, siendo parte de estos dos países, y por eso podemos ver en las fachadas de edificios, también en nombres de calles, construcciones, mucho la dualidad entre estos dos países. Y de hecho, atrás de ustedes, que vamos a ir en este momento, tenemos este memorial que es muy importante ya que representa las guerras, y es una escultura que nos muestra a dos personas desnudas, lo cual simboliza a justamente estas dos naciones que se ponen al desnudo, completamente vulnerables cuando sucede una guerra. Y es así, en miseria, como terminan estas. No hay otra forma de decirlo. Y justamente podemos ver aquí fecha de 4 guerras muy importantes en las que se participó. Está la Primera y Segunda Guerra Mundial y otras 2 guerras que tuvieron estas naciones, que tristemente Estrasburgo ha sido impactada o ha tenido actividad militar en ella. Y otro punto muy importante a recalcar es que aquí se dice la leyenda a nos mort, que de hecho para los que son de la región de Francia me dijeron que siempre se preguntan por qué no dice a nos mort pour la République o pour la France, que es a nuestra muerte por la República o por Francia. Y es que los ciudadanos de la región de Alsacia, la verdad, no están de acuerdo con la parte bélica, y es por eso que tratan de humanizarla un poco más, y por eso nada más es a nuestra muerte, no queremos a nadie. Y también por eso es que en este memorial no se muestra ningún arma, escudo o guerrero, así como lo van a encontrar en los memoriales de toda la región Alsacia. Bueno, y de hecho, corrigiendo un poco ese punto, viajeros, no es Alsacia, es Alsace, perdonen la confusión. Yo creo que al tratar de traducirlo en mi mente al español dije Alsacia, pero es Alsace. Y esta es una región que, como ya les había dicho, está comprendida en la parte demográfica que colinda Francia, Alemania y Suiza. Pero esto no se limita solo a la parte geográfica, sino también las personas son parte de una comunidad. Antes era como una tribu que provenía del alemán, que de hecho hasta tienen un dialecto que es similar al alemán porque se basa en ese idioma, pero es diferente. Y de hecho, pues estas personas no eran ni puramente alemanes ni puramente franceses, porque recuerden que cambiaba a qué país pertenecía Estrasburgo. Y de hecho, este dialecto ya va a desaparecer. La persona que nos daba el tour es perteneciente a esta tribu, por así decirlo, y nos comentó que para 2070 él piensa que ya va a desaparecer porque realmente ya quedan muy pocas personas, puesto a que este fue originario de Alemania, y la idea desde la Revolución Francesa de Francia es unificar todo en un idioma que es el francés y eliminar todo este tipo de ramificaciones para que todos sean un solo conjunto. Bueno, y al ver todos estos cambios en la historia del país, sobre que fue de Alemania, después de Francia y así yendo y viniendo, se preguntarán las personas de aquí, ¿hay algunas que se sienten más alemanas que franceses o cómo está su situación? Pues la verdad es que no, la verdad es que desde la Segunda Guerra Mundial ya todas las personas de aquí se sienten y se identifican como puramente franceses, ya no está esa distinción de si son de Alemania o si son de Francia. La verdad es que ya todos actualmente
pertenecen y son auténticos franceses. Y bueno, viajeros, me despido con el último dato curioso. Recuerdan que a lo largo de la ciudad hemos visto edificios o casas con esta arquitectura donde hay madera atravesada por la fachada. Pues esto es porque en la época alemana, que justamente es donde se basa esa arquitectura, es que no tenían tantos recursos para construir una casa. Entonces lo que hacían era que a un carpintero le pedían la casa para construir, exactamente como si fuera Lego. Les daba las piezas, las numeraba y ya tú con tu familia construías tu casa. Y se hacía toda esa estructura de madera que vemos allá atrás. Y finalmente lo que se hacía era juntar los huecos que quedaban con ya pared. Y por eso tienen esa forma, no es algo, un motivo o pintura, sino es completamente funcional. Esa es la estructura de la casa, eso hecho con madera. Y ya nada más se terminó la parte de la fachada con paredes que unían esta estructura. La verdad es que es algo muy interesante. Yo siempre pensé que nada más era decorativo, pero no, es la estructura, algo muy interesante, ¿no creen? Y bueno, nada, con eso nos despedimos de esta bella ciudad de Estrasburgo. Más al rato voy a tomar un tren y vamos a ir al nuevo destino. Pero bueno, recuerden que si les gusta el contenido de viajes, denle like, comenten si han estado en Estrasburgo o les gustaría estar, díganme, ¿les pareció algo asombroso o les gustó la ciudad? Y ya saben, suscríbanse para más contenido. Finalmente ya saben, recuerden, planeen su viaje, planeen el mundo.